En otra aplicación, pero ahora sí ya estamos en Palabra de Vida en Instagram. Estaba yo equivocada por ahí. Bueno, gracias a Dios. Todos estamos aprendiendo todos los días, ¿verdad? Aún así, bueno, a veces hay alguna equivocación, pero gracias a Dios todo está bien. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches. Toñito Galvez, muy buenas noches. Pati Briceño, buenas noches. Qué gusto que están aquí mis hermanos. Betty Morales, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto. Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿sí? Betty Morales nuevamente, buenas noches. Vamos a tener un tiempo también de aprender más de la palabra del Señor, todos juntos creciendo. Mi Lupita bonita, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Deseamos que se encuentren bien. Estamos en oración por nuestra amada hermanita Malena Ramírez de Galvez, sí, también por Georgette. Primeramente Dios, ellos están siendo fortalecidos y van a salir muy bien de esta prueba. Carlita, ¿cómo estás? Pati Castañeda, Katy, mi hermanita Katy Camarillo, un abrazo muy grande para ti también. Muy buenas noches. ¿Qué les parece si empieza? Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto. Gracias a Dios, mi hermano Alberto. Esa es una buena noticia. Nos gozamos que ella se siente mucho mejor. Gracias a Dios. Seguimos en oración. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi hermanita Lolita Arriaga también ya salió, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Leo? Qué gusto saludarte. Un abrazo a tu nietecita hermosa también y a tu hijita Rosa González. Muy buenas noches, bienvenida, qué gusto, qué gusto. Y como dice el pastor, saludamos a todas las familias, porque siempre detrás de un celular o un iPad o una computadora hay una familia. ¿Qué tal, maestra Patti Zambrano? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor, siempre pidiéndole que Él nos revele su palabra, que nos enseñe, nos lleve siempre a toda verdad. Nos gozamos, gracias Linda, nos gozamos de poder aprender todos juntos y crecer en la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues entonces démosle gracias al Señor Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote a ti, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Te bendecimos, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, Señor, porque tuya es, Señor, tuyo es, Señor, la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Tú eres excelso sobre todas las cosas. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que abras nuestro entendimiento, oh Padre eterno, para que podamos comprender tu palabra y podamos ser oidores y hacedores de ella, Señor. Dependemos de tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra, comprobando tu buena voluntad agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos ahora. Charito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Juanita, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da gusto saludarte también. Entonces vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Angelita, buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23, 4:23. Y dice la Escritura así: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias
los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Sí? Esto estuvimos estudiando el día de ayer, ¿se acuerdan? Y le damos gracias a Dios de lo que nos está enseñando. Él dice que lo que dice la Escritura es que el Señor Jesús sanaba, enseñaba, predicaba y sanaba, ¿sí? Enseñaba, predicaba y sanaba. Es muy importante aprender de la palabra de Dios. Priscila, ¿cómo estás, mi hermanita? Te mando un fuerte abrazo también a ti. A Vero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidas también. Bienvenidas, Vero. Qué gusto. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Berta, muy buenas noches. Eli Aguilar, qué gusto. Buenas noches. Alabado sea el Señor. Es un gusto que estemos aprendiendo juntos la palabra del Señor. Entonces, lo que el Señor Jesús hacía, enseñaba, predicaba y sanaba, ¿sí? Porque el Evangelio se demuestra con poder, con el poder de Dios. Hay milagros, señales, prodigios cuando hay enseñanza, predicación y sanidad. Milagros y señales maravillosos suceden cuando el Espíritu Santo de Dios está revelando la voluntad de Dios. Entonces, cuando se encuentran la fe de los hijos de Dios con la voluntad de Dios de sanar a todos los que están enfermos o tienen algún padecimiento, como lo dice aquí, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, ¿sí? Aún los endemoniados quieren ser liberados. Alabado sea Dios en la presencia del Señor. Amén. Había lunáticos, paralíticos y a todos los que tenían enfermedades los sanó el Señor Jesús. Amén. Todo aquel que se acercó al Señor Jesús para ser sanado, creyendo que Él podía, ¿sí? Porque sí, ellos vieron milagros, señales y prodigios que hizo el Señor Jesús entre las multitudes, entonces la fe de ellos estaba activa y querían ser sanados y eran sanados por el poder de Dios. Amén. Todo aquel que se acercó al Señor Jesús creyendo fue sanado. Todo aquel. Es verdad que en una parte del Evangelio también menciona que el Señor Jesús no pudo hacer ninguna señal, no pudo sanar a nadie en cierto lugar porque no encontró a nadie con fe, solamente sanó a unos cuantos. Pero bueno, alabado sea Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante estar escuchando la palabra de Dios, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. Se fortalece. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe, una palabra con dos letras. F-E, fe, significa creer. Creerle a Dios, ¿sí? Creerle a Dios. Muy bien. Vimos también que la motivación del Señor Jesús para sanar fue su amor, su compasión, su misericordia de ver a aquellos que estaban sufriendo. La misericordia de Dios, su amor, su gracia, su bondad, fue lo que lo movió a sanar a los enfermos. Y fue lo que lo movió al Señor Jesús a ir a la cruz. Porque tú y yo no teníamos ninguna oportunidad de salvación si el Señor Jesús no hubiera ido a la cruz. Pero fue a la cruz para pagar nuestros pecados, para que tuviéramos la oportunidad de presentarnos delante del Padre, porque nuestro pecado nos separaba de Dios. Y todos habíamos pecado. Dice la Escritura que no hay uno bueno,
Ni uno, ¿sí? Ni tú, ni yo, ni nadie. Solo Dios es bueno. Y no tuvimos que ser buenos para ser salvos. Ahí podemos ver la misericordia de Dios. Sí, Dios nos llama a ser hijos y nos va transformando. No nos va a dejar como nos recibió, ¿sí? Él nos llama y nos limpia, y nos cuida, y nos sana, y venda nuestras heridas, y nos trata como hijos porque somos sus hijos, ¿sí? Y nos lleva a toda verdad porque Él nos ama por amor. Su amor es eterno. Él es el amor. Su naturaleza es el amor, ¿sí? Entonces, la motivación del Señor Jesús fue la misericordia. ¿Cómo está toda la familia García Galindo? Muy buenas noches para todos. Su misericordia, su gracia fue lo que nos llevó a la salvación y lo que nos da su sanidad divina. Alabado sea el Señor. Muy bien. En la gran comisión, ¿sí? Vamos a Mateo 28, podemos ver en la gran comisión también que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿sí? Les dio instrucciones precisas de lo que debían de hacer los discípulos una vez que Él regresara a la diestra del Padre. Y dice aquí, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Fíjate, fueron los que estuvieron más cerca del Señor Jesús. Y dice que algunos dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, porque a veces Dios habla en sueños, ¿sí? Pero aquí les habló diciendo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Los vio a los ojos, yo me imagino que los vio a todos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenles. La enseñanza es importante. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es lo que se le llama la gran comisión. Ellos fueron comisionados a ir al mundo. Los discípulos fueron comisionados a ir al mundo para ir y predicar el Evangelio con la autoridad que Dios le da a sus hijos, a los discípulos. Un discípulo aprende, un discípulo está listo y tiene un corazón enseñable. Un corazón enseñable aquella persona que tiene un corazón enseñable es una persona que reconoce que sabe muy poco de Dios. Y yo reconozco que sé muy poco de Dios. Yo quiero más. Igual que todos ustedes, todos queremos más. ¿Por qué queremos más? Por eso estamos aquí, para aprender y conocer más al Señor Jesús. Mientras más lo conocemos, más lo amamos y más reconocemos su grandeza, su amor, su gracia, su misericordia. Mientras más lo conocemos, más lo amamos, ¿sí? Nuestra fe se fortalece más y difícilmente el adversario te va a engañar, porque tú sabes cómo es tu Padre Celestial,
porque has pasado tiempo con Él. ¿Qué tal, Marieta? Bienvenida, buenas noches. Has pasado tiempo con Él. Te saludé, ¿verdad, Teresita Jiménez? Buenas noches, bienvenida también. ¿Sí? Amén. Es importante aprender la palabra de Dios. Siempre es importante. Este tiempo que tú has pasado y estás pasando con el Señor no te será quitado. Has escogido la mejor parte, escuchar la palabra de Dios. Amén. Bien, regresemos a nuestra cita bíblica y vamos, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Pero antes de empezar ahí, vayamos a Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, para que veamos también en la Gran Comisión la sanidad divina. ¿Sí? Dice así Marcos 16, 17. Y estas señales, dice el Señor Jesús, seguirán a los que creen. A los que creen. Creer y fe es lo mismo, son sinónimo. Dice así. ¿Qué tal, Vicky? Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida, hermanita hermosa. Dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú puedes echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Si crees en el nombre del Señor Jesucristo, puedes echar fuera demonios. ¿Cómo los echas fuera? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, echo fuera todo espíritu inmundo que quiere establecerse en mi casa, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo dices, hablando, creyendo, y los demonios salen huyendo. Así lo dice la palabra de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios. Voy a parafrasear. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En el nombre del Señor Jesucristo, tú hablarás lenguas angelicales por medio del bautismo del Espíritu Santo. Esa es otra clase. Versículo 18. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. Serpientes son un tipo de adversarios, ¿sí? Esto es espiritual. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es que a ver si sanan, sanarán. Aquí dice y sanarán, pero es para el que cree, ¿sí? Y yo sé que todos estamos aquí porque creemos estamos aprendiendo la palabra de Dios más y más. Versículo 19, y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Esto significa que también fue parte de la gran comisión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y ellos? ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Hay discípulos aquí? Amén. Todos nosotros somos discípulos del Señor Jesús. Y ellos, es decir, nosotros, saliendo, predicaron. ¿Qué predicaron? El Evangelio del Reino. Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor Jesús, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Podemos ver en la Gran Comisión, ¿sí? También podemos ver aquí la instrucción del Señor Jesús a los discípulos de ir, enseñar, predicar, sanar a los enfermos. Amén. Tal y como lo aprendieron del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién subió al monte? El Señor Jesús. El Señor Jesús ve la multitud y sube a la parte más alta para que todos lo vieran. Antes no había podiums y no había micrófonos, ¿sí? Él sube a la parte más alta y dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes se acercaron
al Señor Jesús? Sus discípulos. Pero había una gran multitud también, nuevamente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes están más cerca del Señor Jesús? Los discípulos. Aquí entre nosotros hay un gran grupo de discípulos, ¿sí? Versículo 2, y abriendo su boca, el Señor Jesús les enseñaba. La enseñanza es muy importante. Sin enseñanza, ¿cómo va a fortalecer nuestra fe? ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si alguien dice, bueno, yo voy a orar para que Dios me dé más fe, para que crea en Él. Ay, eso sí podría ser una oración bien intencionada, pero muy equivocada. ¿Cómo podríamos decirle a Dios, Señor, ayúdame a creerte? Eso puede ser una ofensa para el Señor. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y abriendo su boca les enseñaba. Versículo 3. ¿Sí? Versículo 3 dice así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Suena muy bonito, pero ¿qué significa? Bienaventurado significa dichoso, pero ¿qué dichoso? Significa bendito, significa alguien muy bendecido, significa también alguien digno de ser congratulado, ¿sí? Significa también que hay regocijo en él, hay satisfacción especial que ha sido concedida por medio de la salvación. Amén. Entonces, bienaventurado significa dichoso, bendito, bendecido, regocijado, ¿sí? Y ahora podemos entender mejor el capítulo 5, versículo 3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿El reino de los cielos en dónde está? En los cielos, ¿sí? La Biblia habla acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios es de la eternidad, abarca desde la eternidad hasta la eternidad. Todo es de Dios, todo fue creado por Dios y para Dios. Amén. El reino de los cielos. El reino de Dios, perdón. Y el reino de los cielos es la manifestación del reino de Dios en la tierra, entre nosotros, manifestado a través del Señor Jesús. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús, Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? El Señor Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor Jesús estaba ahí, el reino de los cielos se había acercado. Cuando el Señor Jesús llegó a tu vida, el reino de los cielos se acercó a tu vida. El reino de los cielos está representado por el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Dice entonces nuevamente, bienaventurados los pobres de espíritu, y esta palabra espíritus se refiere al espíritu humano, no al Espíritu Santo. Si te das cuenta, en tu Biblia está con minúscula. Cuando está con minúscula se refiere al espíritu humano en este versículo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es aquella persona que reconoce su pobreza espiritual humana, que necesita a Dios, ¿sí? Que deja atrás
su autosuficiencia y que necesita la gracia de Dios. En otras palabras, una persona pobre de espíritu es aquella persona que reconoce que sin Dios no es nada, que sin Dios no tiene nada, que todo lo que tiene y todo lo que es gracias a Dios, y que sin el Señor no vamos a ningún lado. Una total dependencia a Dios, no una autosuficiencia, sino una dependencia absoluta a Dios. Y entonces volvamos a leer el 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú reconoces que necesitas a Dios en todas las áreas de tu vida, si tú reconoces que solo Dios te puede guiar y te puede llevar a toda verdad, y si tú reconoces que Él es el camino, la verdad y la vida, y que dependes totalmente de Él, eres una persona que estás manifestando ser pobre en espíritu. Y entonces tuyo es el reino de los cielos. Tuyo es el reino de los cielos. Amén. En el versículo 4, capítulo 5, versículo 4, dice así: bienaventurados, es decir, qué dichosos, ¿sí?, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sí? Eso significa que si sufrimos mucho, ¿esto es bueno? No necesariamente. Ve lo que dice. Los que lloran no son necesariamente los que han sido agraviados, sino aquellos que han experimentado la pena del arrepentimiento. Cuando reconocemos nuestra posición humana delante de Dios y reconocemos que solo Él es bueno, que solo Él es santo, ¿sí? Y trae el Espíritu Santo a tu corazón ese arrepentimiento que lleva a vida eterna, y te condueles en tu corazón por haber pecado delante de Dios, ¿sí? Y sabes que ante la presencia de Dios todas las cosas se manifiestan, y sabes que delante de Él nada es oculto. Entonces viene una tristeza, un dolor, una pena por sentirnos totalmente indignos delante de Dios, porque Él es santo, santo, santo. Y nos vemos tal como somos delante de su grandeza, delante de su santidad, delante de su amor, porque Él es luz, y todavía en nosotros hay muchas tinieblas, mis hermanos, ¿sí? Y entonces cuando viene esa tristeza de lo que somos en realidad delante de Dios, entonces viene una tristeza que lleva a arrepentimiento y a ponernos a cuentas con Dios para agradarle a Él. Amén. Para agradarle a Él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También los que lloran son aquellos que están viviendo aquí en la tierra, sí, por supuesto, y que resisten o sufren, ¿sí?, la oposición del mundo que está en tinieblas por tu obediencia a Cristo. Tú obedeces lo que dice la palabra de Dios. Tratas y te esfuerzas por hacer lo que te dice la palabra de Dios.
¿sí? Y hay un mundo que se opone y que resiste. Y ahí estás, ¿sí? Y ahí estás. Algunas veces eso trae pues tristeza, ¿sí? Pero si a ti te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando al Señor Jesús, ¿sí? Si tú compartes el Evangelio y te rechazan, no es a ti, es al Señor Jesús, ¿sí? Entonces, eso también trae tristeza. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. En el capítulo 5, versículo 5, bienaventurados, ¿sí? Acuérdense que el Señor Jesús está en el monte enseñando las bienaventuranzas, enseñando cómo vivir en esta tierra el reino de los cielos. Está enseñando. Sí, ahí están los discípulos aprendiendo, por decirlo de esta manera, las reglas para vivir en el reino de los cielos. Estamos viviendo el reino de los cielos aquí en la tierra por medio o a través del Señor Jesús. Tú ya no eres de este mundo, tu ciudadanía está en los cielos, pero desde esta tierra estamos aprendiendo a vivir, ¿sí?, en el reino de los cielos. Dice aquí, capítulo 5, versículo 5, bienaventurados, qué dichosos son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Ser manso no es una debilidad. Ser manso es una fortaleza, ¿sí? Una fortaleza es tener nuestra alma, nuestras emociones bajo control. Cuando manifestamos nuestra carne, cuando manifestamos, en realidad nos estamos mostrando débiles, ¿sí? Pero ser manso no significa ser débil. Al contrario, ser manso significa ser fuerte en el espíritu, ser fuerte, están sujetas tus emociones, tu carne, se sujetan a la obediencia a Cristo, se sujetan, tú las tienes bajo control, ¿sí? La palabra también da una idea de humildad, ¿sí? Ser manso es ser humilde, ¿sí? Ser humilde no es una posición del bolsillo, es una posición del corazón, ¿sí? Y también significa autodisciplina. Autodisciplina. Ser manso no es una debilidad, ser manso es una fortaleza, ¿sí? Una fortaleza. También significa humildad, no del bolsillo, sino del corazón. Y también significa autodisciplina. Bienaventurados los mansos. Qué dichosos son aquellos que se pueden controlar, que pueden controlar sus emociones, que pueden controlar su carne, ¿sí? Que son autodisciplinados, no autosuficientes, autodisciplinados. Tú te disciplinas a obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Esos bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6, capítulo 5, versículo 6, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia a la que se refiere es el hecho de ser justos en nuestra conducta, una conducta justa, una conducta recta, hacer lo recto,
hacer lo que es bueno, ¿sí? Hacer lo que es recto, hacer lo que es bueno. Bienaventurados, qué dichosos son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Son muy bienaventurados, muy dichosos aquellos que quieren hacer lo correcto, que todo el tiempo quieren hacer lo correcto, aprender a hacer las cosas correctamente y hacerlas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se acuerdan? Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. ¿Qué significa la palabra misericordia? Misericordia significa benevolente, benigno, compasivo. ¿Sí? Si los demás fallan, tú debes de ser compasivo. ¿Tú quieres misericordia de Dios? Da misericordia. Misericordia significa benevolente, benigno, compasivo. ¿Sí? Tenemos una cita bíblica, Proverbios 3:3. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Dice así, dice Dios. Fíjate, cuando nosotros decimos, cuando leemos la palabra de Dios y decimos, Dios dice, es mejor, como que queda más, como que ponemos más atención, ¿no? Cuando decimos, Dios dice. Y sí, Dios dice, ¿sí? Dios dice en Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. La misericordia y la verdad. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, que es lo más importante, y de los hombres. Otra vez. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y cuando dice nunca, significa en ningún momento. ¿Sí? Se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Aquí también, Proverbios 11:7. Capítulo 11, versículo 17, dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El cruel se atormenta a sí mismo. ¿Sí? Entonces, todo mundo, ahorita estoy pensando en algo, de que cuando tú sales de casa, ahora ya no olvidas tu cubrebocas, ¿no? Sales y te pones tu cubrebocas, sales y te la pones, ¿no? Ahí vas por la calle con tu cubrebocas. Muy bien. Ya se convirtió en una parte de nuestra vestimenta, por decirlo así. Bien. Una parte de nuestra vestimenta también es la misericordia. ¿Sí? Átala a tu cuello. Dice aquí que nunca te apartes de ella. Amén. Átala a tu cuello. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel, es lo contrario a misericordioso, se atormenta a sí mismo. Amén. Muy bien. Fíjense bien. Fijémonos bien en esto. Ser justo
es dar a alguien lo que merece. Ser misericordioso es dar a alguien algo que no lo merece. Nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios sin merecerla, porque la misericordia de Dios es dar más de lo que merecemos. No merecemos la misericordia de Dios y sin embargo Dios nos ha dispensado su misericordia. De la misma forma, Dios nos está enseñando que debemos nosotros dar misericordia a los demás. Y es algo que tenemos que ejercitar, aprender y ejercitar todos los días de nuestra vida como un modo de vida, un modus vivendus, ¿sí? Un estilo de vida, practicar la misericordia hacia los demás. Amén. Primera de Timoteo, déjenme ver si es Timoteo, capítulo 1:16. Primera de Timoteo 1:16 dice así: por todo esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Nuevamente. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. En el versículo 15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No vino a salvar a los buenos, porque no hay ninguno bueno. Vino a salvar a los pecadores, y en la gran multitud de pecadores, ¿qué crees? Ahí estábamos tú y yo, en toda esa multitud. Pero por esto fui recibido a misericordia. Ahora sí, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Misericordia también significa clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, nadie lo puede ver. Ayer escuchábamos al pastor escuchar que a Dios nadie lo ha visto. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Sí? Dios mostró su misericordia cuando vino a salvarnos. No éramos nada buenos, no merecíamos la misericordia, pero así es Dios. Y si así es Él, nosotros como sus hijos tenemos que aprender a dar misericordia. De la misericordia que nos dio, también tenemos que darla. Amén. Todo lo que el hombre ha recibido es importante compartirlo a los demás. Amén. En el versículo 8, capítulo 5, versículo 8 de nuestro libro Mateo. Bienaventurados, sí, qué gozosos, qué dichosos, qué felices son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los que van a ver a Dios? Los de limpio corazón. ¿Sí? ¿Y quiénes son los de limpio corazón? Los que no se dejan contaminar. ¿Sí? Un corazón limpio es un corazón sin mancha, sin contaminación. Es decir, que ha permitido ser limpiado por la sangre del Señor Jesús de todo pecado. ¿Sí? Es un corazón abierto delante de Dios que permite que Dios lo limpie.
con su sangre preciosa, sangre pura, sangre bendita, sangre inocente, una sangre inocente limpiando nuestro corazón, para tener un corazón limpio, sin contaminación. Un corazón limpio es aquel que tiene la voluntad de llevar a cabo todo lo que Dios le pide que haga. Un corazón limpio es aquel que tiene la voluntad de agradar a Dios en todo lo que haga. Es verdad, estamos aprendiendo. Es verdad, pero está la voluntad de hacerlo. Señor, he aquí mi corazón. Qué pena que me lo veas, pero aquí está. Señor, límpialo y muéstrame mis tinieblas, como dice la Escritura. Revélame mis tinieblas. ¿Para qué? Para que me avergüence y me arrepienta delante de ti. Amén. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón limpio es importante. No guardes en tu corazón cualquier cosa. Tu corazón es una buena tierra para la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. ¿Sí? Que solamente guarde la palabra de Dios. Y todo lo demás, entregárselo a Dios y que Él nos limpie con su sangre preciosa. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Sí? Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. 10:31 dice así: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, es decir, todo lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. ¡Qué palabra! Nuevamente, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que haces, ¿le da gloria a Dios? Pues algunas veces sí y algunas veces no. Entonces, si le da gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pero si lo que estás haciendo o estamos haciendo no glorifica a Dios, entonces eso es malo. ¿Sí? Dice así: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, dice la Escritura, para que sean salvos. Aleluya. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, regresemos a Mateo 5, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Debemos de tener un corazón puro, sencillo, ¿sí? Para que Cristo crezca en nosotros sin ningún impedimento. Amén. Sin ningún impedimento. Amén, amén. Gloria al Señor. Capítulo 5, versículo 9 de Mateo dice: bienaventurados, qué dichosos son, ¿sí? Qué gozosos son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Romanos 8:14. Pacificadores significa que llevan todo a paz, no a pleito, a paz. Dice así en el versículo 13, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne,
moriréis. Mas si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, aquí dice, Dios dice, bienaventurados, qué dichosos son los pacificadores. ¿Sí? No los iracundos, no los que están provocando a pleito y a ira todas las situaciones. Dice los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Satanás es el rebelde, es el que instiga a la rebelión o al pleito. Cuando hay pleito o hay contiendas, el que está bien divertido es el adversario. Es darle lugar al diablo. Pero a los que llevan a paz, ¿sí? Estos son los que serán llamados hijos de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Nuestro Padre es el Dios de paz. Romanos 15:33. Romanos 15:33 dice así: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Dios de paz, nuestro Padre Celestial, también es llamado Dios de paz. En el capítulo 16 también, Romanos 16, versículo 20, dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando hay pleitos, cuando hay contiendas, el que está bien divertido es Satanás. Él es rebelde, contendioso. Él es el peleonero. Él quiere que estemos todos enojados unos contra de otros. Él está feliz cuando la gente se está peleando. Pero sí, debemos de llevar todo a paz. De los pacificadores es el reino de los cielos. Amén. Capítulo 5, versículo 10, dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bueno, esto lo vamos a estudiar la próxima clase, porque el tiempo tristemente se nos ha terminado para esta clase el día de hoy. Es tan breve, ¿verdad? Se nos va en un abrir y cerrar de ojos el estar aprendiendo y escuchando la palabra de Dios. Estamos aprendiendo, ¿sí?, en el Evangelio según San Mateo, las bienaventuranzas del reino de Dios. Cómo vivir en el reino de Dios. Y Dios quiere que vivamos, sí, conforme a sus reglas en el reino de Dios, porque el reino de Dios ya se acercó a tu vida. Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, todo lo que hemos aprendido, todo lo que estamos aprendiendo, hermanos, pongámoslo en práctica. ¿Sí? Vivamos lo que estamos aprendiendo. Eso es ser oidor y hacedor de la palabra. Empecemos practicando lo que hemos aprendido. Amén. Por eso es bueno tomar notas. O después guardas ahí tu clase y la vuelves a escuchar y tomas notas, ¿sí?, para vivir lo que estamos aprendiendo. Somos discípulos del Señor Jesús. Amén. El mundo ve cómo se comportan los hijos de Dios, a ver si esto es verdadero, y tenemos que vivirlo y manifestar la voluntad de Dios como hijos de Dios aquí en la tierra. Amén, para que en todo se lleve la gloria el Señor Jesucristo. Y sabes una cosa, Dios quiere que tengamos un buen estilo de vida para que aquellos que nos juzgan como malhechores
por obedecer a Dios, glorifiquen a Cristo por nuestra obediencia. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra que nos enseñas. Gracias, Señor, porque nuestro Maestro, tu Espíritu Santo, que es Dios, nos lleva a toda verdad, Señor, y nos enseña los misterios de tu reino. Estamos atentos a escucharte y a aprender más de ti. Te bendecimos, Padre, en todo tiempo y en todo lugar, porque tú eres digno de ser alabado y de ser bendecido. Gracias por tu misericordia para nuestras vidas. Gracias por enseñarnos cada día a ser más como tú. Te bendecimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso, glorioso y grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias a Dios. Bendiciones, amados hermanos. En unos minutitos nos volvemos a conectar para escuchar la siguiente clase. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Vicky. Gracias, hermanitos. Gracias, Rolando. Gracias, Betty. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Angelita. Buenas noches. Gracias, Janet. Bendiciones.